¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al que resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Hace falta una reforma laboral? ¿Hace falta cambiar el régimen que rige las relaciones entre patrones y empleados en Argentina para que más empleados sean contratados, para que mejoren las condiciones en las cuales se trabaja, para que suban los sueldos, para que la vida en general sea más vivible en Argentina? Sí, hace falta. Hace falta hablar, por ejemplo, de el derecho a la desconexión, de cómo estamos quemados, laburando todo el día, porque las nuevas tecnologías permiten el 24/7 y muchas veces nos vamos a dormir resolviendo quilombos del laburo. Hace falta discutir una licencia por paternidad en serio, que nos permita a los varones que somos padres hacernos cargo de una parte de ese laburo de la familia que habitualmente recae solamente sobre las mujeres. Hace falta una normativa que tenga en cuenta la tremenda prevalencia de problemas de salud mental que hace que en los laburos cada vez más falte alguien porque tiene un quilombo, porque no se animó a salir a la calle, porque está angustiado, angustiada, porque no puede con su vida. En este contexto en el cual de 9% de los empleados que según el INDEC estaban pluriempleados hace 10 años, hoy es más del 12% el que lo hace. O sea, un tercio más de personas que las que había hace una década. Claro, hace falta discutir muchas cosas
que adecuen nuestra normativa laboral al siglo XXI. Hace falta, por ejemplo, que se discuta con qué herramientas electrónicas, con qué herramientas cibernéticas trabajamos, qué es trabajo humano y qué es trabajo robótico, hasta qué punto tiene que evaluarse distinto la hora de alguien que controla el trabajo de un robot que reemplazó a una persona y por qué esa persona tiene más responsabilidades y debería tener un pago acorde. Pero nada de esto está contenido en los borradores que pude consultar hasta ahora de la reforma laboral que va a empezar a discutir en las próximas horas el Congreso. Lo que se está negociando, ahora sí, ya en la letra más finita, la letra más chica, es simple y sencillamente una ley látigo. Es simple y sencillamente una ley que inclina la cancha a favor de los empleadores sin que haya siquiera el más mínimo derecho al pataleo por parte de quienes tenemos solamente nuestra fuerza de trabajo para subsistir. El argumento con el que se presenta esto es el argumento de siempre. Es el argumento que ayer virtió descarnadamente el ministro de Economía, Luis Caputo. La gente, según él, los empresarios, no contratan empleados porque saben que les va a costar despedirlos. Nadie contrata si no sabe que va a ser fácil despedir a esa persona, dice este argumento. Un argumento que ya arranca medio enrevesado, porque en general uno, si va a emprender algo, si va a iniciar un negocio, si va a llevar adelante una empresa, contrata a alguien para que lo ayude en la medida en que lo necesita y no está pensando en ese momento en cuando lo vaya a rajar. Claro, es cierto que a muchos empresarios se les apilan juicios laborales que con el correr del tiempo se van convirtiendo en un problema, se van convirtiendo en un talón de Aquiles de la empresa. Pero eso por lo general tiene que ver con las leyes laborales que no cumplió un determinado empleador al cual le pueden hacer un juicio, por ejemplo, por no registración del trabajo. Se podría discutir las tasas a las cuales se actualizan los juicios laborales y estaría buenísimo que se discuta hasta dónde puede llegar el costo, los honorarios de un juicio laboral, que es donde muerde todo un mundo de abogados, asistentes, escribanos, registros y demás. Ahora, a los empleados a los que rajan sin causa de un laburo, no es que hoy les estén pagando indemnizaciones astronómicas que pongan en riesgo la continuidad de una pyme. El dueño de Piegari, que fue noticia hace un par de semanas, que es dueño de uno de los restaurantes más caros de la Argentina, acá en Costanera Norte, tiene un juicio multimillonario de un empleado que dejó de recibir su sueldo durante la pandemia, pero ese juicio es multimillonario porque le dejó de pagar el sueldo a un chabón, al cual el Estado le ofrecía pagarle la mitad del sueldo. Un chabón que además tenía en negro, por lo cual quedó habilitado el abogado del empleado a hacerle un reclamo también por eso. Después eso se actualizó, pero de ninguna manera lo que contiene esta propuesta de reforma laboral a favor de los patrones y en contra de los empleados que acaba de alumbrar el Consejo de Mayo, de ninguna manera genera incentivos para que esos empleadores contraten más gente. De hecho, pareciera ser todo lo contrario. Cuando la reforma laboral fija un banco de horas, lo que está diciendo es que los empleadores no van a pagar más caras las horas extra. Esto quiere decir que si vos laburás un día 12 horas en vez de 8, bueno, tenés 4 horas que en este momento te están pagando al 150% y que con el nuevo banco de horas, al 150, al 200, a lo que rija tu rama laboral, pero te lo pagan más, vale más caro para el empleador esa hora extra que la hora tradicional de tu jornada. Pero con la nueva ley, eso que trabajás de más no se va a pagar como hora extra, sino que va a ir a un banco de horas que te van a compensar con horas libres otro día.
Ahí ya hay una lógica económica que se impone. El empleador que hoy tiene incentivo a contratar otro empleado para no pagar esa hora extra más cara, para pagar la hora lo que vale o a su valor original sin el agregado de la hora extra, va a tener la posibilidad de exprimir hasta la última gota de sudor de ese empleado al que le va a pedir que se quede 4 horas más, porque total esas 4 horas le valen lo mismo. Ahí hay un ahorro de costos laborales para el empleador que no redunda en un incentivo a contratar más gente. Al revés, redunda en un incentivo a no contratar más gente. Después hay una serie de normas en la reforma laboral que procuran restringir los paros. Por ejemplo, o multar las interrupciones en la producción, cuando un gremio hace una asamblea, cuando una comisión interna convoca a una medida de fuerza parcial. Bueno, lo que establece la reforma laboral es que se va a poder descontar esas horas. Algo que a muchos patrones les parece bien, les emociona poder hacer, les entusiasma desde hace mucho tiempo, pero que tampoco los incentiva a contratar más gente. Digo, sí, pueden tener a la gente más disciplinada, a sus empleados más con la cabeza gacha, pero no necesariamente van a ser ni más productivos ni menos conflictivos. Es más, muchas veces la realización de esas asambleas permite, esto sobre todo pasa en las grandes empresas, permite que se organicen las relaciones laborales. Ese gremio funciona a veces como una contraparte del Departamento de Recursos Humanos. Y si no hay, en cambio, ese espacio, bueno, las formas de organización clandestinas suelen incluir mucha más bronca, mucho más enojo. Así que pueden llegar a interrumpir peor la producción. Claro, después está el tema de las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, el que a esta altura ya se ha hecho medio famoso por su sigla, el FAL. Claro, el FAL es una forma de subsidiarle los despidos a las empresas que despidan, insisto, que despidan sin causa, a través de un gran pozo de guita al cual las empresas van a aportar un 3% del salario bruto del trabajador o de la trabajadora contra lo que hoy aportan a contribuciones patronales. Entonces, si ese 3% que va a ir al fondo que va a alimentar las indemnizaciones de las empresas que rajen deja de ir a la caja jubilatoria del ANSES, por un lado tenés que los futuros jubilados se van a encontrar con una caja más flaca al momento de jubilarse. Esto explica que Milei esté dejando la reforma previsional para más adelante, y que varias veces haya dicho, en realidad hizo mal Macri en proponerse la reforma previsional, la reforma fiscal y la reforma laboral al mismo tiempo. Hay que hacer primero la reforma laboral porque con la caja previsional ya desfinanciada, la reforma previsional va a caer por su propio peso. O sea, va a ser tan insostenible el pago de jubilaciones con esa caja más flaca que para el público se va a hacer evidente que hay que bajar más todavía las jubilaciones. Más todavía digo porque ya las ha recortado fuerte Caputo en esto que dicen estabilizó la macroeconomía. Pero el problema es otra vez de incentivos, porque al empresario que hoy duda si rajar sin causa a alguien porque tiene que pagar una indemnización, esto es una forma que encontró la ley de contrato de trabajo de desincentivar los despidos sin causa, no le va a costar nada rajar al empleador. Lo va a hacer con la nuestra, lo va a hacer con la guita que aporta a ese fondo que ahora va a financiar, según este proyecto, las indemnizaciones por despido. Entonces, ¿qué va a tener? ¿Incentivos a contratar más gente o a rajar más gente? De vuelta, para mí, la idea de que si es más fácil despedir, los empresarios van a querer contratar, me resulta por lo menos rebuscada. Me imagino que a ustedes, si se lo ponen a pensar 2 veces, también, porque lo que hace que un empresario, que yo hablo con un montón todo el tiempo, quiera contratar más gente, es que se abran negocios para ese empresario. En general ha pasado así. De hecho, ya lo hemos hablado
una y mil veces acá, pero cuando se introdujeron flexibilizaciones laborales en los años 90, de la mano de la ley de empleo, del menemismo, de la mano de la ley de monotributo, de Cavallo, de la mano de la reforma laboral, la famosa ley Banelco en el 99, fueron los años en los que más subió el desempleo, fueron los años en los que más subió la informalidad laboral. O sea que flexibilizando las relaciones laborales, eliminando derechos de los trabajadores, no es que se creó empleo. Cuando se creó empleo masivamente en la Argentina, paradójicamente, en los primeros años de la posconvertibilidad, lo que pasaba es que había doble indemnización. Duhalde, cuando asume para intentar frenar los despidos de alguna manera, impone en 2002, mirá de cuándo les estoy hablando, impone la doble indemnización por despido. Y eso lo mantiene Kirchner durante todo su mandato, Néstor Kirchner, que también hace subir muy fuerte el salario mínimo. Entonces, los empresarios que estaban sujetos a restricciones que ahora podrían decir desincentivaban la contratación, los obligaban a subir los sueldos, les decían por decreto que los tenían que aumentar incluso, y les agravaban la indemnización duplicándola para los que despidieran sin causa, no paraban de contratar gente. ¿Y por qué no paraban de contratar gente? ¿Porque les gustaba la idea de que si los rajaran les iban a pagar doble indemnización? No, tampoco, no les gustaba eso, pero sabían que hacían negocio, porque además los sueldos estaban bajísimos. Y en parte por eso era negocio contratar gente. Bueno, ahora de vuelta los sueldos están bajísimos. Y sin embargo, los empresarios no contratan porque la economía está frenada en seco, porque los únicos que están haciendo negocio son los financistas y porque, en definitiva, lo que ya flexibilizaron de las relaciones laborales no creó empleo, no lo va a crear tampoco. En esta ley látigo, en la que se reconoce, por ejemplo, a las plataformas de delivery y de transporte la posibilidad de tener un montón de empleados, pero que no sean empleados, porque nace la figura del repartidor independiente, que no es una relación laboral, que no le cambia casi al monotributista pobre que hoy está haciendo a destajo esas tareas, pero que sí cubre a las empresas que hoy están a la intemperie normativa, porque están haciendo algo que hasta ahora no está en la ley de contrato de trabajo y se están confiando de que no les hagan un juicio, que muchas de esas ya perdieron. Bueno, en esta ley látigo lo que sí hay es el derecho de los empleadores a darles las vacaciones que marca la ley a sus empleados en el momento del año que quieran y fraccionadas en bloques de a 7 días si así lo desean. Sí, les permite fraccionar las vacaciones a los empleadores, les exige solamente garantizar un verano, al menos un verano cada 3 años, y el resto que sean cuando pacten las partes, en un ejercicio también de ficción total legal de que las partes pactan en igualdad de condiciones, algo que cualquier estudiante de abogacía de primer año sabe que justamente la ley busca paliar una asimetría de poder, una situación en la que el empleador de movida tiene todo el poder y el empleado tiene muy poco de su lado. Bueno, es una ley látigo porque inclina la cancha tremendamente hacia el lado del capital, pero es una ley látigo también porque de un plumazo, barriendo con la ultraactividad de los convenios, lo que hace es dejar a la intemperie total en el siglo XIX o XVIII, debiera decir, a los empleados que consiguieron cosas como ropa adecuada para su trabajo, un lugar de descanso, una silla para poder relajarse un ratito entre medio del laburo, una posibilidad de conectarse con la familia en ese receso. La verdad es algo que convierte los lugares de laburo en cárceles, francamente. A los esenciales, por ejemplo, a los que les conculca la posibilidad de hacer huelga, no hace que les paguen como esenciales,
porque fíjate vos, los maestros, los trabajadores del transporte, los choferes, por ejemplo, no ven en su recibo de sueldo esa condición de esenciales para la sociedad. No lo ven porque les van a seguir pagando lo mismo. Lo que va a hacer que les paguen menos es que no puedan hacer huelga, que es lo que hace que algunos gremios ganen bien, como el de los aceiteros, el de los bancarios, por ejemplo. Otro gremio al cual seguramente le van a pasar por encima si se aprueba esto, pero, insisto, donde también se va a abrir seguramente un gran foco de conflicto cuando los laburantes de todos los bancos se empiecen a dar cuenta de que, por ejemplo, no les pagan más el día del bancario, o no tienen más ese feriado, o no tienen más el bono de fin de año que les garantiza su convenio. Falta ver qué dice todavía la Central Obrera, la CGT, que se ha tomado su tiempo, que ha tenido su representante en ese Consejo de Mayo, medio inventado, medio ad hoc, que creó el gobierno para justamente darle legitimidad a esta ley látigo, y ese representante no dijo ni mu. Gerardo Martínez es el jefe de la UOCRA, simplemente se bajó de la foto a último momento, pero por lo que dice el documento que me leí, el que publicaron ayer, propuso reescribir la ley de contrato de trabajo. Reescribir la ley de contrato de trabajo en este momento es entregar un montón de derechos de los laburantes que justamente se consiguieron en momentos de mayor movilización. ¿Será que alguien va a incluir las cosas que hay que modificar de la legislación laboral? ¿Será que alguien va a incluir las cosas que se están discutiendo en los países avanzados, esos países a los cuales nos queremos parecer? Bueno, por ahora no está claro. Por ahora, el proyecto de ley del gobierno lo que establece es todo para un lado, nada para el otro, el látigo en la mano de los empleadores y el cuero desnudo del lomo de los empleados, ofreciéndoseles para que castiguen Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Tendremos en cuenta, porque muchos de los puntos que así pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales, van en contra de los principios protectorios del derecho del trabajo, van en contra de lo que nuestra Carta Magna manda, y eso va a significar una pelea judicial porque esto directamente será una inconstitucionalidad. El próximo 18 de diciembre, a las 15 horas, a Plaza de Mayo, haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. En vivo, conferencia de la CGT, habla Jorge Sola, anuncia una movilización por la reforma laboral para el próximo jueves 18 de diciembre. La representación que tuvo allí la CGT a través del compañero Gerardo Martínez dejó muy en claro, y esto ustedes tendrían que tenerlo también, porque está perdido en una página, recuerdo la página inclusive que es la 288, donde ahí deja muy en claro la posición de la CGT, en el cual ya directamente en lo que se estaba tratando dentro de ese Consejo de Mayo aludía al rechazo de cada uno de los puntos que se planteaban por parte de los distintos consejeros. Es un consejo que no es vinculante claramente, es consultivo, pero aún así la CGT en ese lugar dijo que replicaba mucho del decreto de necesidad de urgencia 70/23 y había muchas miradas que tenían más un sesgo ideológico antes que pragmático sobre la legislación laboral. De hecho también, si ustedes revisan todo eso, van a notar que hay muchísima coincidencia entre la propuesta de la Unión Industrial Argentina y el actual proyecto que ingresó por Senado en el día de hoy. Dicho esto y puesto en superficie el rechazo que nosotros hicimos en su momento y que específicamente está allí escrito, fuimos al tratamiento del proyecto de reforma laboral. Bueno, ¿qué vemos? Específicamente un país que está empobrecido, que está sin inversión económica, que está sufriendo un industricidio, con caída de más de 18.000 pymes, con caída de empleos formales de 300.000 trabajadores formales. Esto implica 400 trabajadores de lunes a lunes que se van quedando sin trabajo formal, que implica la precarización del trabajo, que implica la pauperización, y aún así
con ese criterio, este gobierno no pone en prioridad el tratamiento de los derechos de los trabajadores, de los derechos de los jubilados, de los derechos a la salud, de los derechos, no pone en vigencia las leyes que ya han sido dictadas de emergencia pediátrica, de emergencia en discapacidad, sino que lo que insiste es en presentar un proyecto como un paso más de lo que el propio ministro de Economía dijo que pretendían como una peruanización, es decir, la mayoría de los trabajadores informales, como un paso más en un ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto se hace sin un acuerdo, sin una mesa de diálogo con los dos sectores que más tienen que ver con esto, que es el sector que invierte, los empleadores, los de la inversión genuina, no los de la inversión financiera. Esos son pocos y obviamente en estos momentos están ganando, pero los de la inversión productiva, los empleadores y los de la fuerza de trabajo, los trabajadores. Esos dos sectores no estuvieron sentados en la construcción de este proyecto de reforma laboral que ha presentado en el día de hoy el Poder Ejecutivo Nacional. Con lo cual pone una responsabilidad manifiesta sobre cada miembro del Poder Legislativo para que este proyecto, que pretende llevarse adelante entre gallos y medianoche, a espaldas del pueblo, a espaldas de quienes van a recibir las consecuencias negativas de mayoría de ellos, que son los empleadores y los trabajadores, que lo quieren hacer de tratamiento express, que lo quieren hacer a libro cerrado, esos mismos legisladores, senadores ahora y diputados después, tienen la enorme responsabilidad de discutir punto por punto, tarde lo tiempo que tarde, y que esta CGT reclama estar en ese lugar de debate. Los trabajadores, en el lugar que pertenecen, tienen que estar debatiendo lo que va a suceder con el futuro, no solamente de sí mismos, sino de sus hijos. Claramente nos oponemos terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral. Tendremos en cuenta, porque muchos de los puntos que allí pretenden llevarse adelante son claramente inconstitucionales, van en contra de los principios protectorios del derecho del trabajo, van en contra de lo que nuestra Carta Magna manda, y eso va a significar una pelea judicial, porque esto directamente será una inconstitucionalidad. El próximo 18 de diciembre, a las 15 horas, a Plaza de Mayo, haremos una movilización contundente para expresar nuestro rechazo a este proyecto de reforma laboral. El peronismo es una cosa difícil de explicar, pero yo voy a tratar de hacerlo. El peronismo tiene una tesis fundamental, que es la tesis de la comunidad organizada. El peronismo es un movimiento comunitario. Se apoya en la idea de comunidad, no en la idea de Estado, como se dice normalmente. El peronismo no es fascismo, porque Perón, a diferencia de Mussolini, sostiene que las organizaciones libres del pueblo, los cuerpos intermedios de la sociedad, las corporaciones, si ustedes quieren entender, son una creación libre del pueblo y no son una creación desde el Estado, como pasa con el fascismo. Esa es una distinción fundamental. Entonces, para el peronismo el Estado es un instrumento que tiene que ser eficaz, que algunas veces tiene que manejar algunas empresas y otras veces las tiene que dejar de lado según la prudencia política. Es un movimiento de masas, es un movimiento que se alienta desde el mundo cristiano, aunque no es una democracia cristiana. Es un movimiento que ha sabido difundir la propiedad. En La Puna, a 4.000 metros de altura, el peronismo compró a una familia Cantero, que era familia argentino-boliviana, chilena, le compró en su momento 25 millones de hectáreas y lo difundió entre los pobladores, que tuvieron que ir pagando durante 50 años su predio. Entonces, si uno va hoy a La Puna, la diferencia entre La Puna argentina y La Puna chilena, que en La Puna chilena no hay nada, y en La Puna argentina hay 23.000 o 50.000 productores de cabras y chivos y vicuña. Y la Puna es fértil. Cuando las ideas son buenas, son fértiles, si no, son infértiles. El peronismo se caracteriza entonces porque en la sociedad argentina, deja instituciones. Por eso no pasa nunca. Una de las instituciones que creó fue el sindicato. El sindicato, a un argentino medio que tiene trabajo, lo recibe,
le paga el parto, le paga el colegio primario, el secundario, le da salud, la cobertura de salud toda la vida, le da la jubilación y un poco más porque estuvo afiliado, y también le paga el cementerio y la tumba, es decir, lo cubre al hombre. Más allá de las circunstancias políticas, esto es una riqueza de la sociedad, de la comunidad, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre sociedad y comunidad? Que la comunidad plantea valores, la sociedad negocios. Por eso Marx en los manuscritos del 44 dice el corazón de la sociedad es el negocio, pero no dice el corazón de la comunidad. Fíjese, hasta Marx se dio cuenta. Porque en la sociedad nosotros hacemos negocios y nos tratamos de cubrir porque van a venir los cheques sin fondo, a ver dónde nos van a perjudicar. En la comunidad no, uno participa de los valores. Esto es interesante. Y la sociedad contemporánea está reclamando una vuelta a la comunidad. El peronismo finalmente, ¿qué ha sido? Ha sido un movimiento antiimperialista, todos estos, ¿no? Todos estos, pero el peronismo sobre todo. El peronismo, por eso cuando Perón sale del poder, Churchill dice, es la mejor noticia que he recibido después de la Segunda Guerra Mundial, la caída del dictador. Y ellos han creado toda una leyenda que este era un nazi, que este era un fascista, que este era un dictador, que este se mataba a la gente, se comía a los chicos crudos. Bueno, ¿qué quieren que le diga? Una noticia que sorprendió, lo tenemos en la placa 1, sorprendió sobre todo a los afectados de esta noticia, después de que Paolo Roca habló en la conferencia industrial y cuestionó el modelo Milei, apareció esta noticia publicada en Clarín el lunes, feriado. Techin dice que cerraría una planta industrial si traen desde China tubos para gasoducto, analiza bajar las persianas de Tenar y Cía en Valentín Alsina, partido Lanús, que emplea a entre 300 y 400 personas. Bueno, ¿por qué? Porque Paolo Roca dice, si no gano la licitación de un consorcio privado que se está definiendo en estas horas para hacer 478 kilómetros del gasoducto que va desde Neuquén a Río Negro, bueno, si no gano la licitación en Vaca Muerta, cierro mi empresa en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires. Así fue publicada la nota, después le cambiaron el título porque era muy fuerte, ¿no? La amenaza. Sí, claro. Si no gano esta licitación, voy a cerrar. Le cambiaron el título en Clarín. Fuerte preocupación industrial, bajaron un poquito por los tubos chinos en los gasoductos de Vaca Muerta. Se dieron cuenta que era demasiado decir, si no gano una licitación, echo 400 personas a la calle. Y sí. Y le cambiaron el título, ¿no? Esta nota del lunes, los laburantes se enteraron en el feriado de que estaban por cerrar una empresa que tiene una historia increíble, de la época del peronismo, pero que pertenece a Techin desde hace casi 40 años. Y que son esas empresas que construyen el paisaje social que las rodea. Exacto. Todo el barrio alrededor de esa planta funciona en torno a esa planta, se fue construyendo. Cuando esa planta se puso ahí, ese barrio era apenas una barriada y se fue construyendo alrededor de esa industria, como tantas otras, no solo en el conurbano bonaerense, en todo el país. Por eso esta amenaza de cierre es algo más que 400 puestos de trabajo, te detona un conflicto de profundidad en el corazón del conurbano bonaerense. Sí, esta noticia tiene una repercusión en todos los ámbitos. ¿Por qué? Tiene una repercusión en el ámbito de los grandes pulpos petroleros, porque ahí Paolo Roca se está peleando con la familia Bulgeroni y con Marcelo Mindlin de Pampa Energía, que son los que integran ese consorcio con empresas noruegas, con empresas británicas. Entonces le está diciendo Paolo Roca a los que son sus socios y rivales, o gano esta licitación o van a pagar las consecuencias en la provincia de Buenos Aires. ¿La licitación la hace el Estado o la hacen los privados? No, es entre privados. Todo entre privados. Todo entre privados. Esto lo decide este consorcio que se llama Southern Energy y que tiene que definir quién va a ser los caños de este gasoducto. O sea, Roca le está pidiendo al presidente liberal libertario que el Estado intervenga en una negociación entre privados para que una licitación beneficie al que no da, como dice Milei, el mejor bien al mejor precio. Exacto. Y además, ¿qué dice Roca? Son los chinos. Pero en realidad hay 15 grupos que están en esta licitación. Yo hablé con empresarios de ese mundo, de los que dicen, así juega Paolo, así extorsiona Paolo, te lo dicen ellos mismos, ¿no? ¿Compiten los chinos? Sí, pueden ganar, sí, porque acaban de ganar ya una licitación previa. Vinieron de Shanghái a Río Negro hace menos de 3 semanas, toneladas de caños fabricados, caños con costura fabricados en China. Ahí está esta misma noticia
publicada por Infobae para los que están en YouTube. Techín, tensión con el gobierno por una licitación clave que se aproxima en las próximas semanas, o antes de fin de año o en la primera semana de enero se va a decidir esto. Y bueno, yo también publicaba ayer una nota en el Destape, en la placa 4, Roca versus Milei y la amenaza de un conflicto que detone en el conurbano, ¿no? Con una pregunta: ¿Roca enfrenta al gobierno por las importaciones o aprovecha para ajustar, ¿no? Y el rol de la comisión interna de la UOM ahí, de José Villa, de la comisión interna de Siat Tenaris, es muy importante, y lo vamos a escuchar a José Villa en el tape 5, hablando un poco de cómo se enteraron de esta noticia, que es inédita porque esta fábrica tiene 70, 80 años y hace casi 40 que está en manos de Techín. Nunca jamás en la historia esta fábrica, que además fabricó el gasoducto Néstor Kirchner. Claro. De ahí salieron los caños con costura para el gasoducto Néstor Kirchner. Nunca jamás nadie habló de que se podía cerrar, hasta que el lunes apareció esta noticia publicada en Clarín y en otros medios, donde Pablo Roca no habló, sino que hizo hablar en su nombre. El planteo que nos hacen es algo que realmente nos venimos a desayunar con la noticia de ayer, porque hasta este momento nosotros lo que estábamos hablando internamente es ya con la perspectiva de que saliera la licitación favorable. Se estuvo trabajando haciendo reparaciones, inversiones, mantenimiento en la línea de producción desde octubre. Se estaba hablando de efectivizaciones, se estaba hablando de vacaciones también para el verano. Y de golpe nos encontramos con esta noticia ayer. Hoy, cuando hablamos con la gerencia, nos plantean el hecho de que el tema de la licitación está complicado, que se extendió por un par de semanas más, y en ese periodo están tratando de solucionar, digamos, y que salga la posibilidad de que los tubos se hagan en Argentina. Que lo hagamos nosotros, que es la única planta en Argentina que hace este tipo de tubería. Bueno, a ver, es una competencia complicada porque efectivamente China, ya lo hemos hablado acá, es el principal proveedor mundial de acero. Del acero que se produce a nivel mundial, China produce la mitad. Entonces es una competencia muy desigual. Ahora, fíjate cómo razona Pablo Roca. Por un lado pide una política industrial, la pidió hace 3 semanas, como no recibió ningún gesto, ni de Sturzenegger, que lo tiene entre ceja y ceja, ni del presidente Milei, bueno, termina anunciando esta noticia de, bueno, no me protegen, cierro la fábrica, ¿no? Sí. Y ahí, por eso, esto es inédito. Me hace acordar un poco a eso que contó Macri en una de las primeras notas que da como expresidente, que decía, bueno, todos me piden que recorte, que ajuste y demás, pero cuando se juntan cara a cara dicen, che, la mía no la toques. Esto es un poco eso, porque Roca no está saliendo a amenazar, si este gobierno no revierte la desindustrialización, yo me voy. Dice, si no me cuidan mi kiosco, cierro la fábrica. Bueno, es complicado porque efectivamente, además, otra paradoja del gobierno Milei, el gobierno más alineado de la historia con Estados Unidos, con las relaciones carnales, es el que más favorece las importaciones de China, que son récord en la Argentina en este momento. Bueno, pasa también en este rubro donde el consorcio privado está pensando en que va a optar por China, o por Turquía, o por Colombia, o por México. Hay muchos oferentes. Sí. Todos ofrecen hacer los caños con costura mucho más barato que Pablo Roca. 20 o 25% más barato. Como siempre. Bueno, entonces, por un lado... O sea, así ganó Pablo Roca. Exactamente. Entonces, ahí hay un dilema. Por un lado, tenés que defender la industria nacional. Por otro lado, bueno, si estás extorsionando y diciendo, voy a echar a esta gente como si nada, 400 personas, y ahí en el tape 6 explica un poco más José Villa, que se reunieron con la gerencia de Valentín Alsina después de ver la noticia por los diarios. O sea, el feriado, el fin de semana largo, cuando estaban tomando mate, se dieron cuenta de que Pablo Roca decía, los voy a echar a la calle a los 400 trabajadores. Ahí pidieron hablar con la gerencia, se reunieron este martes, ahí les contaron, se prorrogó un poco el plazo de la licitación, puede demorarse un poco más. Techín dice que está haciendo números para no pedir 25% más, pedir un poco, aproximarse a las otras ofertas. No lo sé, pero digo, esto es realmente histórico, tiene que ver, como decía Ari, con un momento donde se redefine para dónde va la Argentina también, y muchos empresarios argentinos están ahí. ¿Me voy con el país que quiere Milei o sigo defendiendo el país que tenemos? Lo cuenta José Villa en el tape 5.
¿Cuándo habíamos escuchado una noticia igual? Que nos dijeran que la planta se podía cerrar, y no, nunca pasó. Yo estoy casi hace 40 años en la planta, o sea, del gobierno de Alfonsín en adelante, y nunca se hizo referencia a que la planta se podía cerrar. Sí, vivimos momentos difíciles, momentos que baja mucho el trabajo, porque claramente es muy variable, ¿no? La venta de tubo con costura para gasoducto, estuvimos con planes de suspensiones, es más, vivimos situaciones de despido, que dimos pelea en su momento, en el gobierno de Macri, por ejemplo, y nosotros dimos la pelea, logramos la reincorporación, yo fui uno de esos despedidos. Bueno, toda una historia, pero nunca se habló de cerrar la planta, eso fue algo muy llamativo y como hablábamos hoy, ni siquiera en la dictadura, en ninguna de las dictaduras que hubo desde el 48 para acá, nunca se evaluó, nunca Techint evaluó seriamente cerrar la planta de Valentín Alsina. Bueno, nunca. Techint la tiene después de la dictadura, eso es lo que explica después José Villa, desde el 86-87, pero en los últimos 40 años nunca se evaluó. Como dice, explica, es un trabajo variable, a veces hay mucho trabajo, a veces hay menos trabajo. Nunca se habló, nunca hubo un nivel de extorsión de esta magnitud. Absolutamente. Digamos, nunca jamás en 40 años de historia. Y eso es lo que está explicando José Villa, que además fue despedido durante el gobierno de Macri. Dieron una pelea, como dice, por eso digo, este no es un conflicto menor, porque esa comisión interna y en ese lugar estratégico del conurbano va a dar pelea. Yo hablé con funcionarios del gobierno Kicillof, están al tanto de esto. Sí, claro. Entonces, digo, es un tema importante que se está definiendo. José Villa fue despedido y fue reincorporado por Paolo Roca. Entonces, no es tan sencillo como publicar una nota en Clarín o en algún otro medio, ¿no? Más vale. Conflicto en puerta. Lo último es Paolo Roca, que habló hace 3 semanas, tenemos el tape, esto hizo mucho ruido, por eso digo, cuando habla Paolo Roca es muy importante, en el tape 7 contando lo que pasa con un país que se abre sin ningún tipo de precaución al huracán de importaciones. Lo escuchamos al CEO de Techint. Apertura racional. Apertura racional implica política industrial, entender en qué cadena de valor hay que apoyar, en qué cadena de valor aceptamos de hecho un rol distinto. Hago un ejemplo. Lavarropa. En lavarropa, el año pasado íbamos importando 5.000 lavarropa por mes. En los 9 meses del 2025 el nivel de importación mensual es de 87.000. Okay. Bueno, de 5.000 lavarropas por mes a 87.000 lavarropas por mes importa Milei, vienen casi todos de China. Sí, bueno, está el caso de Whirlpool, por supuesto. Que fue posterior, de hecho, a esas declaraciones. Exactamente. El tema de esas declaraciones es que él le vende chapa a los que hacen lavarropas. Bueno. Esa es la parte que él no dice. Entonces, él no está defendiendo la industria nacional, está defendiendo a su industria, que en general no defiende la industria nacional. O sea, Paolo Roca tendría el poder de cuidar la industria nacional si hubiera querido, y no lo hace, no lo hizo y no lo va a hacer. Va a cuidar a Recuerdo que cuando volvió la democracia en los 80s estaba esta expresión de los capitanes de la industria, ¿no? Que eran los grandes empresarios argentinos, donde estaba el padre de Roca, donde no hay hoy capitanes de la industria en la Argentina. Lo que hay es dueños de fábricas que, insisto, también son dueños de grandes negocios financieros, de pozos de petróleo, de campos con vacas o con soja, y que van a defender cada una de sus unidades en la función de lo que corresponde a su plan de negocios. Sí, bueno, durante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner hubo toda una polémica también, que Cristina en su momento la mencionó, porque Paolo Roca traía la chapa desde Usiminas, de su planta de Brasil. Entonces, bueno, en vez de hacerla acá, producís en la Argentina, o en realidad... lo último, mirá, en la placa 8, hoy vuelve a hablar Paolo Roca. Esto es el seminario ProPymes. Va a haber un cierre, ahí estamos viendo. Paolo Roca en el ProPymes es buenísimo. ProPymes es de Techint, ¿no? O sea, todo lo que hace ProPymes, o sea, es algo organizado por Techint, se llama ProPymes, y el cierre está a cargo de Paolo Roca, pero ¿quién es la carita que está al lado, para lo que está en YouTube? Pato Bullrich. ¿Bullrich tendría que ser la parte pro y Roca la pymes? Bueno, no lo sé. Ya no es pro, claro. Algunos le dicen pro a Paolo Roca por las iniciales, ¿no? Alguna gente en la jerga habla de Paolo Roca como pro. Bueno, que esté tan activo también significa estar preocupado.
Exacto. Hay que ver si hoy enfrenta a Patricia Bullrich o esto habla de una reconciliación, ¿no? Roca dijo muchas veces que él puede competir contra cualquiera menos contra China. Sí. Entonces está muy preocupado por eso. Y ahí entran también las negociaciones de Milei con Estados Unidos para ver cuánto Estados Unidos habilita la apertura con China. O sea, Estados Unidos no dijo no le compren nada a China, dijo que China no se meta en sectores clave. Es una definición amplia. ¿Qué es lo que no quiere Estados Unidos? Y bueno, que China haga puertos, que China haga infraestructura, que China tenga energía, que China tenga telecomunicaciones, que China tenga gasoductos, y ahí no se sabe. Si a Estados Unidos le interesa eso. De hecho, no está habilitando la venta de acero, que también Paolo Roca le vendía a Estados Unidos. Claro, tiene un arancel del 50%. Le puso Trump y Milei no consiguió bajarle ese arancel más allá de todo el show de Milei. Pero acá hay una particularidad. El que está festejando la llegada de los caños con costura chinos es Alberto Beretilnec, el gobernador de Río Negro, que está a favor, obviamente, de que se avance, porque se está hablando de una planta de licuefacción. Ese proyecto... Ya igual Shell se las tomó también, ¿no? ¿Ese proyecto? Sí, pero por eso digo, hay empresas nacionales que están asociadas en ese proyecto. El de la construcción del gasoducto. Después está la planta de licuefacción. Son varios proyectos. En algunos proyectos están asociados, en otros compiten estos actores del sector privado, ¿no? Así es. Pero digo, el que está de fiesta con la llegada de los caños con costura chinos es Beretilnec. Roca está muy enojado con Beretilnec, pero piensa cerrar una fábrica en la provincia de Buenos Aires. Entonces... se me ocurrió otro juego de palabras. Negocios son negocios. Negocios son... Bienvenido, compañero, ¿cómo estás? Buen día, Lucas, Lucía, ¿cómo están? Buen día. Bueno, se vienen reformas fuertes. El gobierno lo que plantea es que hay que poder despedir, bueno, también reformas tributarias, todo un plano que hay que ver si se logra aprobar en el Congreso y que plantean que eso va a traer más trabajo en la República Argentina. Sí, las definiciones de Caputo en cuanto a la estabilidad económica como pilar del crecimiento de la producción y las conclusiones a modo de opinión, pero que se van a hacer proyectos de ley del Consejo de Mayo, van en una misma línea, que es tener un país totalmente asfixiado en cuanto a inversión estatal, planificación económica nacional y darle todas las herramientas al mercado para que disponga, al mismo tiempo que facilita la inversión extranjera, facilita la explotación, el giro de dividendos, lo que va a generar más de 200 años de historia en la Argentina, y viendo la historia económica mundial uno puede asegurar que lo que se viene es un periodo de estancamiento profundo de la economía, de una estabilidad económica, pero con un estancamiento en una mayoría de nuestra población empobrecida, donde los sectores de la clase trabajadora en general van a ir perdiendo paulatinamente poder adquisitivo al calor de una desindustrialización masiva, porque la apertura del mercado lo que inmediatamente genera es la destrucción, bueno, que ya se viene dando durante el gobierno de Javier Milei, la destrucción de la pequeña y mediana empresa, que es la que da la mayoría de trabajo a nivel nacional, y la que el trabajo industrial, que es lo que pone los mejores salarios en el bolsillo de los argentinos. Bueno, esta tendencia se va a acrecentar según los propios dichos del ministro Caputo y los consejos que dio el Consejo de Mayo. En el último documento sacó un Consejo de Mayo que totalmente contrario a lo que era la aspiración inicial del gobierno de Javier Milei, que tenía que contar con la presencia de todos los gobernadores del país y todo el palabrerío. Sí. Bueno, terminó siendo una mesa chica de 5 o 6 personas, los mismos de siempre, que terminaron delineando las políticas a largo plazo del gobierno nacional. Rodo, Caputo volvió sobre el tema de los dólares del colchón, ¿no? Buscando que la gente saque los ahorros que tiene, sobre todo sectores medios, y bueno, ver cómo se sigue blanqueando, digamos, ese ahorro argentino, porque sigue buscando dólares el gobierno. El blanqueo es para los grandes tenedores de dólares, para aquellos que están en las operaciones espurias, para aquellos que se dedican al narcotráfico, la venta de armas, que es el inversor elegido del gobierno nacional, ¿no? Es el inversor elegido, aquel que
trafica drogas, por eso hay un impulso muy fuerte al narcotráfico desde el gobierno nacional. Aquel que vende armas, aquel que subfactura importaciones, sobrefactura importaciones, el que evade fiscalmente es el inversor, el beneficiario excluyente del gobierno nacional en materia tributaria. Y al mismo tiempo, con una política de recesión, de estancamiento, de asfixiar al ingreso popular, busca que el ahorrista argentino, el laburante que ahorró unos mangos, producto de su asfixia, no por la confianza que le tiene el gobierno, sino que producto de su asfixia económica, producto de que ha perdido el empleo, de que no le alcanza para hacer las vacaciones que anteriormente hacía, que no le alcanza para cambiar el auto como anteriormente lo hacía, bueno, que saque los dólares del colchón. La política del gobierno es que el ahorrista argentino saque los dólares del colchón. ¿Por qué? Porque no tiene un mango, no porque tiene algún beneficio económico para hacerlo. Porque con un dólar planchado y con una economía que está en estancamiento y recesión hace 2 años, es imposible que alguien vea un beneficio en sacar los dólares del colchón, sino que únicamente lo va a hacer en caso de verse obligado a hacerlo. Ahora sí, para los grandes tenedores, para aquellos que tienen una bolsa de guita en negro sin declarar porque la han hecho de manera espuria, para ellos sí hay grandes beneficios como el blanqueo. Rodo, también a todo este escenario se le suma dentro de este documento un objetivo que tiene que ver con el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público. ¿Cómo impacta estas propuestas en este escenario que estás comentando vos? Bueno, tiene 5 puntos principales, ¿no? El Consejo de Mayo, el equilibrio fiscal y la reducción del gasto público son 2 de ellos que van en el mismo sentido, que está bien mencionarlos de manera conjunta. El equilibrio fiscal, lo que prometen es sacar una ley que prohíba el déficit fiscal, lo que pone de manifiesto el hecho de renunciar a que el Estado, a partir de la emisión monetaria, pueda planificar un desarrollo económico. O sea, esa ley le quitaría la posibilidad a los estados provinciales de ser el motor de desarrollo de la economía. Que si es beneficioso, si es virtuoso ese proceso, en el corto plazo tiende a ser superavitario fiscalmente o tiende a ser equilibrado fiscalmente, pero que en principio, obligadamente, por ser una inversión estatal, va a ser deficitario. Bueno, la ley que prohíbe el déficit fiscal le quita la posibilidad a los estados provinciales y también al Estado Nacional, obviamente, la posibilidad de ser el planificador, el motor de desarrollo de la economía. La reducción del gasto va en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque solamente permite el gasto para cuestiones que ellos llaman esenciales y prohíbe cualquier gasto extraordinario entre los que ingresan, por ejemplo, partidas presupuestarias extraordinarias para infraestructura. Bueno, quitan toda esa posibilidad de que el Estado sea el que planifique y el que sea el motor del desarrollo. Lo ponen ellos, en sus palabras, dicen que eso tiene que ser el mercado privado. Ahora, bien sabemos, tenemos, vuelvo a repetir, más de 200 años de historia de Argentina, que el privado cuando pone plata solamente la pone el privado y principalmente por otros puntos del Consejo de Mayo que ahora podemos mencionar, el privado y el extranjero cuando pone plata es porque se va a llevar más de la que va a poner. Entonces, en ese sentido, siempre para la economía nacional termina siendo deficitario. Bueno, me parece a mí que es un combo de puntos, de operaciones, de proyectos de ley que va en búsqueda de consolidar una recolonización de la Argentina, una reprimarización de su esquema productivo y obviamente acelerar el proceso de saqueo. ¿Qué otros puntos destacarías de este Consejo de Mayo, Rodó? Bueno, el primero que se plantea es la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Que se plantea como una defensa de la propiedad privada desde el punto de vista discursivo, pero en realidad cuando uno empieza a leer el documento se da cuenta que hay cuestiones muy grotescas, muy groseras, y ahí está el objetivo principal de este punto de la inviolabilidad de la propiedad privada. Lo que proponen es la modificación de la ley 27.453, que eso permitiría la venta de viviendas sociales a personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés una casa que es construida para tu familia, que hoy es inembargable, y tenés un problema económico, bueno, puede aparecer una empresa que te ofrezca la compra a cambio de la deuda y que pueda acelerar procesos
de apropiación de las viviendas sociales en manos de grandes pools económicos. Porque actualmente solamente eso lo podía hacer una persona. Yo te podía decir, te compro tu casa para que pagues tu deuda, te ponía la plata en el bolsillo y vos pagabas la deuda. Estaba prohibida la venta a personas jurídicas. Bueno, esta ley permite la venta a personas jurídicas, como así también la venta de terrenos a personas y empresas extranjeras, que eso es la modificación de la 26.737. No le permite, sin límites de metros cuadrados, la venta de tierras a extranjeros. Bueno, esto es un claro mensaje a Estados Unidos y a Israel, que son especialistas, a los anglosajones y a los sionistas, que son especialistas en apropiarse de tierras de otros países y hacer procesos de colonización de espacios a partir de la adquisición de tierras baratas que se las vende el Estado. Bueno, esta ley, sumada a las de regulación del Estado, lo que nos está diciendo es que el Estado va a vender todas sus tierras fiscales y son extranjeros quienes las van a comprar. Me parece que ese punto es un punto muy grosero, muy violento de este punto de inviolabilidad de la propiedad privada, al que le ponen la frutillita del poste, proponen derogar las restricciones ambientales de la ley de manejo de fuego. Sí, es terrible. Lo que termina de hacer un combo de entrega de tierras al extranjero y encima diciéndole, bueno, acá muchachos pueden hacer lo que quieran, pueden hacer cualquier construcción, que nos importa 3 carajos nuestra naturaleza, nos importa 3 carajos si se prende fuego todo, o si por ejemplo le quitan agua a una zona que tiene escasez de agua, ¿no? Que es lo más violento para zonas donde hay posibilidad de incendios. Bien, sí, hay que poner el eje ahí, el tema de tierras. Está claro, aparte está el tema laboral, el tema impositivo. Sí, la reforma a la ley de glaciares, la ley de bosques. Claro. Entra dentro de este combo, entra todo eso que es, me parece a mí, el peor de los puntos, porque hemos visto procesos de primarización que se pueden dar vuelta en el tiempo, con un proceso de ahora, si vos destruís tu casa, destruís la naturaleza, que es algo que no se puede reparar, difícilmente podamos volver de ese punto, y aparte también tenés que entrar en un proceso de expropiación de tierras masivo con extranjeros, que eso también genera un conflicto político mucho más grande de lo que puede ser el pago o no pago de una deuda, ¿no? Y finalmente hay 2 puntos más, que es un punto que supuestamente promueve la educación libre y moderna, y otro punto que es la reforma tributaria. Bueno, esto de la educación libre y moderna, lo que pone en su carátula es que va a permitir que cada una de las provincias y que cada una de las instituciones educativas de su país muevan el plan de educación como quieran, que haya libertad. Bueno, en el fondo de esto conviven 2 cosas. Primero, el cambio del modelo educativo nacional a uno donde pueda haber contenidos mucho más violentos, mucho más pro mercado que los que existen actualmente en la currícula nacional, ¿no? Un cambio de modelo educativo. Yo no estoy en defensa del modelo educativo actual porque me parece bastante liberal, pero lo van a empeorar mucho más. Esto es lo que dice el proyecto en sus letras no escritas, y aparte promueve la utilización de vouchers y hacer ranking de escuelas, lo cual esconde que van a empezar a promover a la educación privada, van a facilitar que el pueblo argentino tenga acceso a la educación privada, fagocitando la educación pública. Entonces estamos hablando de un proceso de destrucción de la educación pública que ha sido tan beneficioso para lo nacional y lo popular, como así también renunciar a un proceso de ciencia y tecnología en base a lo planificado por el Estado, ¿no? Eso está claro que así sucederá en cuanto a estos puntos del Consejo de Mayo. Y finalmente, la reforma tributaria, que habla de quitar impuestos, regulaciones, pero todo eso lo hablan para grandes empresas, para aquellos que vienen a invertir plata, para aquellos que tienen mucha plata, pero no hablan de quitar el impuesto a la ganancia, no hablan, o sea, el impuesto al trabajo, el IVA y el impuesto a la ganancia, que son los dos... Se mantienen. Son los dos grandes piedras que se montan sobre la cabeza de los laburantes, eso se mantiene, no se toca. O sea, va a aumentar la presión sobre el trabajador en materia de impuestos y va a disminuir
para las grandes empresas que en este proceso de reprimarización, las grandes empresas, ¿quiénes son? Las empresas extractivistas. Rodo, querido, un fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Vamos rumbo a la voz de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires. Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola Carlos, Marina, buenas tardes a ustedes, a nuestra audiencia. Bueno, y como solemos hacer en este espacio, ¿no? Reflexionar. Hoy quería presentar como una idea de conversación retórica, ¿no? Con nuestra audiencia, entendiendo que este espacio, el de nuestra columna, a veces reflexiona, a veces denuncia, otras convoca, y hoy particularmente quiero poner como una alerta, ¿no? Y lo quiero hacer en mi condición de docente, hacer una breve referencia, seguramente en otro momento hablaremos un poco más de esto, pero una breve referencia al proyecto que tiene Milei sobre la ley de libertad educativa, ¿no? Para seguir corriendo al Estado de sus responsabilidades, para seguir desertando este Estado nacional de su compromiso político y borrar de un plumazo algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, esa responsabilidad que estaba en el presupuesto del 6% del PBI destinado a la educación. Sigue planteando formalizar esa idea de voucher educativo y como él quiere, digo, por Milei, tener el país del centenario, pero llevar a la educación quizás previo al centenario, al pre-sarmientino, al pre-ley 1420, ¿no? La ley de libertad educativa que Milei pretende llevar al Congreso tiene una fuerte centralidad en el recorte del financiamiento educativo y en la legalización de que los hogares puedan certificar y acreditar saberes con el modelo del homeschooling y con esa tendencia de privatización de la educación pública que también de alguna manera es un grado de mercantilización de los saberes, ¿no? De mercantilización del espacio de la construcción de lo común, ¿no? De hecho, la portada del diario de hoy, de página 12, es un retrato de Sarmiento diciendo chau Sarmiento. Y sí, bueno, sí. Este gobierno pretende llevar a la Argentina a ese momento, a un momento sin derechos, sin derecho a la educación, sin derecho a la construcción de lo común, ¿no? Bueno, esa previa de pensar un Estado nacional y un Estado nacional con las responsabilidades que ese Estado liberal había planteado allá a finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Pero digo, una vez más, este modelo exacerba, ¿no? Los individualismos, poniendo a la familia en esa responsabilidad de tener que llevar adelante lo que el Estado como garante y derecho tiene como responsabilidad, Carlos, ¿no? Y pusieron idea, creo que he dicho muchas veces, tenemos un pueblo y una sociedad que es diferente a la educación pública. Este proyecto pone fin a ese sistema educativo federal. Creo que quieren una escuela donde se acceda no solo al conocimiento, si la escuela solamente fuese ese lugar, bueno, también estaría incompleta. La escuela también es el lugar de la sociabilización, de convivencia, ¿no? De poder ampliar esa cosa que aparece en el mundo familiar y construir modos de ciudadanía plena, participativa, democrática. Bueno, esta propuesta obviamente desmantela, desarticula y lleva a perder esa cohesión, ¿no? Que el sistema educativo tiene, atomizándolo de una manera donde la competencia, una vez más, el mercado, una vez más, está en la centralidad, ¿no? Y creo que la historia nuestra, la historia nacional, la historia educativa, tiene sobradas experiencias, de muy buenas experiencias que han dado patrimonio cultural, histórico, a todo nuestro pueblo, ¿no? Atomizar, sin duda, tiene como correlato segregar a aquellos que habitan la escuela y a la vez construir un sistema totalmente desigual, ¿no? Donde seguramente los que más tienen van a poder acceder a mejores condiciones de aprendizaje y los que menos tienen quedarán una vez más relegados. Carlos, espero con esta columna hoy empezar a reflexionar en esta conversación que seguramente seguiremos en otro momento. Lo hacemos con gusto. En algún momento sentimos que la señal se perdía, como a veces pasa con la esperanza, pero enseguida la recuperamos. Abrazo grande. Abrazo a todos por ahí. Carlos Grande ayudándonos a pensar. Nos a pensar. Los pobres que se odian entre ellos.
cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio, y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable: el inmigrante que te quita el trabajo, la mujer que pide mucho, el viejo que ya no produce, el joven que no respeta, el vecino que corta la calle, tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada, esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común, convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional. La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo que escucha.
escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, luche, luche. No deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.